Saludos, bienvenidos a esta presentación acerca de la historia de la neurociencia. Mi nombre es Miguel Zamora, soy estudiante del tercer trimestre de Psicología en la Universidad Yacambú con el profesor Dr. Germán Craterón. La historia de la neurociencia la hemos resumido para esta presentación en un mapa mental, agrupándola en tres grandes fases o etapas. La primera etapa va desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. La segunda etapa abarca los siglos XIX y XX. Y la tercera etapa, la más reciente, el siglo XXI hasta nuestros días. Comencemos con esa primera etapa. En la primera etapa la recorreremos haciendo un recuento de algunos de los principales representantes que han dado sus aportes en este campo. El primero de ellos, Demócrito, que desde el mundo de la filosofía comienza a hacer sus aportes planteando que el pensamiento está en el cerebro. Además, Demócrito expone o propone que hay una actividad nerviosa de comunicación que se produce en el cerebro del ser humano. Acmeón, por su parte, nos plantea que en el cerebro ocurren tanto los pensamientos como las sensaciones, comenzando un poco a abrir puertas a todo aquel estudio de las percepciones, lo que llega de afuera y lo que se produce dentro de la persona y del cerebro del ser humano. Hipócrates, que es uno de los representantes principales que ya pasa del mundo de la filosofía al mundo de la medicina propiamente, hace algunos de los aportes fundamentales. Básicamente, aportes como el uso o la introducción del uso de la historia clínica dentro del proceso o el campo médico, y nos plantea que el saber científico está conformado tanto por experiencia como por observaciones. Eso permite que el estudio del cerebro se pueda hacer como un estudio científico, de acuerdo a la propuesta de Hipócrates. Y él encuentra que en el cerebro hay intelecto y control de la conducta. Esos dos aspectos que más adelante, dentro de todo el resto de las disciplinas, vamos a encontrar perfectamente identificados de esa manera. Él se adelanta en eso. El cerebro, además, nos dice Hipócrates que se encuentran en él el pensamiento, la inteligencia y las emociones. Todos esos aspectos que forman parte del ser humano. Y un aporte fundamental que propiamente hace Hipócrates en el campo de la neurociencia es que hace una diferencia en lo que son las enfermedades neurológicas y las enfermedades mentales, con esta separación que se hace entre cerebro y mente. Luego de eso, Galeno hizo algunas propuestas que también eran fundamentales o fueron fundamentales en el comienzo de la neurociencia, y es que la médula espinal, de acuerdo a la propuesta de Galeno, el planteamiento de Galeno, controla algunos músculos del cuerpo y que hay nervios craneales que permiten ejecutar o ejercer ese control. Además, Galeno nos dice que el cerebro está separado y que cada parte del cerebro tiene una función específica dentro del cuerpo. Por ejemplo, reconoce también o nos dice también que los nervios son conductos a través de los cuales viajan fluidos que van desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto de las partes del cuerpo. Ese es uno de los grandes aportes que él hace. Ya también ubicado en el campo de la filosofía, Descartes hace aportes importantes a este campo porque plantea una separación entre mente y cuerpo. Y esa separación nos lleva a identificar, o hace Descartes la propuesta de identificar que en el cerebro se controla la conducta y en la mente se controlan otras capacidades especiales con las que cuenta el ser humano. Otro elemento fundamental que plantea Descartes es que propone dos líneas fundamentales. Una, la filosofía mecanicista, es decir, que está centrada o enfocada en lo físico y para efecto del estudio
del cerebro y sus efectos, su influencia en el cuerpo humano es fundamental, pero también un debate fundamental entre mente y cerebro. Ahora pasemos a la segunda etapa, que está compuesta por los siglos XIX y XX. En esa etapa de la historia de la neurociencia encontramos lo que tiene que ver con la anatomía del sistema nervioso, y allí es fundamental la aparición del microscopio y las técnicas de fijación y tinción de tejidos que fueron introducidas por Golgi, porque esto permitió hacer estudios e investigaciones. De hecho, fue en estas técnicas de Golgi fue donde se basó, las que utilizó Santiago Ramón y Cajal, uno de los principales exponentes y que ha hecho aportes fundamentales recientes en la neuroanatomía, utilizando estas técnicas de Golgi, lo cual les mereció a ambos un premio Nobel. Santiago Ramón y Cajal propuso la doctrina neuronal y neuroanatómica y expuso o descubrió la estructura del sistema nervioso utilizando justamente las técnicas de Golgi. Y nos propuso además que el sistema nervioso está formado por células independientes, lo cual es un aporte sumamente significativo y fundamental, porque nos describe o nos permite entender o comprender la descripción de todo el funcionamiento de esa estructura del sistema nervioso. Nos habla además del desarrollo de generación y regeneración del sistema nervioso. Muchos otros campos dan sus aportes dentro de esta época de los siglos XIX y XX, como la embriología, la neurofisiología, que por ejemplo en este caso es donde está todo el estudio y descubrimiento de que la comunicación de las células del sistema nervioso es a través de impulsos eléctricos, y todo el estudio y los descubrimientos del funcionamiento de la transmisión eléctrica que ocurre entre las células ocurrió en esta época, o se inició en esta época, en el campo de la neurofisiología. Pero están además la farmacología, donde se encuentran cómo los fármacos influyen en algunas zonas específicas o en algunas células específicas del cerebro, o tiene impacto en algunos aspectos del sistema nervioso central específicamente. Asimismo, la bioquímica, la psicología y el procesamiento distribuido o conectivismo, que es el que nos describe, o la teoría o propuesta que nos describe cómo ocurre toda la interrelación o la secuencia en el sistema nervioso central, en todo su trayecto. Finalmente, la última época es la más reciente, del siglo XXI, donde el enfoque fundamental es que el estudio de la neurociencia se hace de manera multidisciplinaria, y todas estas disciplinas o ramas como la anatomía, la embriología, la fisiología, la bioquímica, farmacología, psicología, la neurología hacen sus aportes, y más recientemente ciencias o disciplinas como la computación y la bioingeniería vienen a aplicarse en el estudio de la neurociencia, haciendo grandes aportes, porque son herramientas muy poderosas para poder hacer los estudios anatómicos del cerebro y el sistema nervioso central. Otro de los grandes aspectos que he querido resaltar dentro de esta época del siglo XXI son los recientes descubrimientos de que el cerebro adulto conserva una capacidad de plasticidad y de regeneración. Y esto es fundamental porque significa que el cerebro puede adaptarse independientemente de la edad, y además que pueden regenerarse células o neuronas en algunos procesos dentro del cerebro. También el desarrollo que ha tenido la neurociencia en época reciente ha estado motivado por el incremento de enfermedades relacionadas con el cerebro y con el sistema nervioso central, lo cual ha incrementado el auge de esta ciencia en la actualidad y el foco que el mundo de la medicina ha estado haciendo en ella. Hasta aquí este resumen en estas tres grandes épocas, estos tres grandes bloques de la presentación de la breve presentación de la historia de la neurociencia. Muchísimas gracias por su atención.